Hola, buenos días, bienvenidos a la presentación del cuarto informe económico, social y político de Panamá, el informe al día. Le damos la más cordial bienvenida a este interesante evento donde usted podrá recibir información de primera mano sobre temas de actualidad y muy importante para usted que está en los negocios y en su vida cotidiana, tener información para que pueda tomar decisiones a nivel de su empresa, de su vida personal con respecto a las perspectivas futuras de nuestro país. Ya nos acompañan nuestros panelistas del día de hoy, Temístocles Valdía, nuestro analista político, Leopoldo Neira, presidente de Dicteran Neira, y Ernesto Bazán, presidente de la firma calificadora de riesgo EB Ratings. Así que sin más preámbulo, vamos a iniciar nuestro evento de este día. Antes, reiterarles, como es importante, que este evento llega a ustedes gracias al apoyo de ECO TV y la Agencia de Noticias Panamá. De igual manera, queremos reiterarles la metodología de nuestro evento, que cada expositor tendrá 15 minutos para su presentación. Al final de todas las presentaciones se abrirá un periodo de preguntas y respuestas por el chat de la plataforma y el moderador la formulará a cada uno de nuestros panelistas. Y las personas que deseen la presentación pueden escribir al correo info@capitalnewspa.com para hacérselas llegar. Reiterándole que es el informe al día. El informe al día es el resultado de la unión de 4 profesionales que buscan generar debate sobre la situación nacional con miras a aportar soluciones y propuestas que permitan establecer una hoja de ruta en beneficio de nuestro país. El escenario actual demanda de todos los panameños la generación de ideas que contribuyan al desarrollo de nuestro país, y ese es el espíritu que inspira este documento, pero siempre basados en principios éticos con credibilidad y transparencia. Vamos a ver un poquito cuál es el escenario que envuelve hoy la presentación de nuestro cuarto informe. Hoy el escenario en la economía: se han reabierto casi todas las actividades comerciales y económicas, los aeropuertos, hoteles y construcción están funcionando, se registra también el cierre de negocios y algunos despidos laborales, las ventas en las empresas han disminuido, así como la prestación de servicios. Los ingresos del gobierno están 34% por debajo de lo presupuestado para este año, y se mantiene subsidio a la tarifa eléctrica hasta fin de año. En los sanitarios, los casos de COVID ya sobrepasan las 120,000 personas afectadas, los fallecidos más de 2.200, y los indicadores sanitarios, aunque mejoraron tras la apertura de nuevas actividades, muestran un incremento en la última semana, lo que preocupa a las autoridades. Se inicia también en Panamá el proceso de prueba de la vacuna contra el COVID-19. En lo político, estamos en los últimos 15 días de sesiones de la Asamblea, y la Asamblea avanza en discusión de proyectos de ley que impactan también el negocio bancario. Hay un pulso de mano por el presupuesto entre el Ejecutivo y la Asamblea. Se reactivan pagos a la planilla 172, que genera cuestionamientos hacia el Contralor. Y los partidos políticos y en formación buscan aumentar su membresía realizando inscripciones en el país. Este es el escenario que nos envuelve antes de presentar nuestro informe, y obviamente va a ser ampliado a través de cada uno de nuestros 3 expositores. Damos entonces la palabra a nuestro primer expositor de la mañana, que será el doctor Leopoldo Neira. Buenos días, Orlando. Buenos días, panelistas. Buenos días a todos. Como es de costumbre ya en nuestro informe al día, empezamos con una breve investigación, la cual tiene en esta ocasión 4 objetivos. El primer objetivo, Orlando, si quieres puedes pasar, fue estudiar cuál era la principal preocupación relacionada a la pandemia, si esta era de carácter sanitario, si esta era de carácter económico o si esta era de carácter social. La segunda área de investigación, quisimos observar y estudiar la percepción percibida por los panameños por nosotros tener un centro bancario internacional en nuestro país. Muchos economistas han dicho que el hecho de que Panamá esté más bancarizado que muchos de los países hermanos de la región es positivo. Y queríamos saber si los panameños este centro bancario internacional lo percibían o no de esa manera. La tercera área de investigación fue que nosotros, desde 1904, el 21 de junio de 1904,
comenzó a regir un convenio entre Estados Unidos y Panamá, y el país abandonó el concepto de tener una banca, una moneda local, y permitió el hecho de que el dólar corriera con libre circulación. Esto después fue adoptado también por otros dos países latinoamericanos. En el 2000 fue por Ecuador, y la adopción de El Salvador fue en 2001. Queríamos saber si el uso regular de la moneda a la par del Balboa, si dicho evento realmente era favorable o no en medio de esta pandemia. Y de cuarto, lo que quisimos observar fue la probabilidad del rebrote o segunda ola de contagio ahora que el país ha abierto prácticamente toda su actividad de carácter económico. Entre esos 4 parámetros es que vamos nosotros a emitir conceptos, a efectuar un marco, si usted quiere, referencial de qué es lo que están pensando los panameños en este momento. Todo investigador pues tiene la necesidad de mostrar cuál fue su metodología. Nosotros en Dícter y Neira, como es usual, pretendíamos establecer a través de una muestra un estudio que permitiese proyectar la opinión del panameño en su magnitud. Para ello hicimos 600 encuestas que nos permiten tener un margen de error de 4%. Esto significa que cada uno de los puntajes que estemos presentando pudiese agregar 4 puntos más o 4 puntos menos, y ahí el investigador siente que el 95% de las veces que haga esta investigación simplemente va a estar siempre enmarcado dentro de ese parámetro o ese intervalo de confianza, que en este caso son 8 puntos. Nosotros, el universo al que fuimos es el usual. Todas las provincias fueron representadas con la excepción de Darién, y las comarcas fueron tampoco incluidas en la investigación. La fecha de campo, muy brevemente, fue del 2 el viernes 2 de este mes al jueves 8 de este mes, o sea que la investigación es muy reciente. Podemos entonces continuar, Orlando, la distribución de la muestra rápidamente. Pues 50% fueron hombres, 50% mujeres. Ingresos ahí están descritos, lo mismo que las edades. Podemos pasar ya a los resultados. En la primera pregunta, los resultados de la primera pregunta, si quieres pásame la siguiente lámina, Orlando, por favor. ¿Cuál es la preocupación principal de los panameños? Bueno, como muchos recordarán, cuando el país se cerró, lo que se buscaba no era erradicar con esta medida sanitaria en la pandemia. Lo que se quería justamente era contener la pandemia a tal nivel que no colapsaran nuestros sistemas sanitarios, y los economistas nos decían que por cada semana que nosotros estuviésemos en confinamiento, eso ya se iba a producir un debilitamiento en nuestra economía. Y justamente después de 7 meses de estar confinados, la pandemia ahora para los panameños es mucho más económica que ninguna otra cosa. Fíjense que el 53% de los que contestaron indicaron que su principal preocupación era la pandemia económica, frente a un 36% que dice que es sanitaria y solo 8% que dice que es social. 3% de los encuestados indicaron que en este momento no tenían ninguna preocupación ni por la pandemia sanitaria, ni por la pandemia económica, y mucho menos por lo social. Solamente indico en este momento que el hecho de que tengamos solamente 8% en la pandemia económica, los que piensan de esa manera, no significa que el país no esté pensando que nos pueda haber un rebrote o un brote social como lo que está pasando en un país tan
disciplinado, tan ordenado y con una estabilidad política como siempre se nos ha dicho que está en Costa Rica. Así que hay que tener un poco de cuidado de no pensar que estas cifras lo que indican es que hay ausencia de pandemia social, sino que el día que los panameños indiquen que la pandemia de carácter económico se puede asociar a un brote social, entonces ciertamente que ya existe esa semilla en el panameño de que la pandemia que estamos sufriendo también es de carácter social, lo que significa que las instituciones del país se encuentran seriamente comprometidas. La siguiente lámina muestra qué pensamos los panameños. Siguiente, Orlando. ¿Qué pensamos los panameños sobre el centro financiero o el centro bancario internacional? Y hay buenas noticias. El 21% piensa que ayuda mucho a la economía el contar con este centro. Hay un 43% que dice que en algo ayuda, lo que sumaría pues simplemente 64% de la población, casi 2 de 3 personas ven favorablemente al centro financiero, mientras que poco, 21 y 15 nada, lo que representa un porcentaje de 36%, lo que indica que 1 de cada 3 panameños no ve como una ventaja comparativa el hecho de que Panamá cuente con un centro bancario internacional. En la siguiente lámina hicimos una proyección de ver cuántas personas pensaban que era favorable o desfavorable el uso del dólar, es decir, que no tuviéramos banca central. Y esta decisión de 1904, prácticamente meses de constituida nuestra república, pues el dólar se siente que es una de las grandes ventajas que tenemos, no solamente para el uso nuestro, sino también para un imán, un atractivo para la inversión extranjera. 52% lo ve como muy favorable frente a la pandemia y un 40% como favorable, lo que indica que prácticamente todos los panameños, el 92%, favorece el uso del dólar, el avance, favorece, perdón, el avance económico en nuestro país. Desde luego que la última lámina indica cuál es nuestra actitud frente al rebrote. Yo creo que son resultados también positivos. Mucha probabilidad de rebrote, hay un 58%, hay un 37% adicional que ve algunas posibilidades, lo que indica que este porcentaje se eleva al 95%. 95% de los panameños pensamos que va a haber un costo en abrir el país y que este costo es bueno que lo tengamos presente. Eso indica que la ciudadanía está consciente de que el hecho de que estemos abriendo el país no significa que estamos poniéndole un alto a la pandemia, sino que tenemos que tener justamente más cuidado. Yo creo que es preferible que estemos los panameños pensando que esto va a ser así para el cuidado personal, a estar pensando de que la apertura económica implica que la parte sanitaria la hemos superado. Como comentario final, lo que quiero comentar, valga la redundancia, es que el país enfrenta ahora una pandemia económica reconocida por la mayoría de los panameños, con el 53%, lo que señala que cuando la moratoria venza, tendremos posiblemente este porcentaje se vaya a aumentar y hay que tener justamente una nueva medición cuando eso suceda en el mes de enero. Gracias, Orlando. Muchas gracias, doctor Neira, por su presentación de esta mañana muy completa, la encuesta de Dichter Neira.
Damos entonces ahora la palabra a nuestro segundo expositor, el licenciado Temi de Ovaldía, que nos va a presentar su análisis político. Temi, bienvenido. Buenos días. Muchas gracias, Orlando. Saludos a los panelistas, al amigo Leopoldo y al amigo Ernesto y a todos los amigos y amigas que nos están viendo en este momento. Yo no he querido ir a hacer un análisis de la situación política del país en la actualidad. Y prometo que en la próxima presentación de fin de año voy a hacer un resumen de cómo veo la situación política en todo el 2020 y lo que se proyecta hacia el 2021. Lo que sí quiero ahora es hablarle de algo que creo que es muy importante que los panameños comencemos a pensar, y es los cambios que Panamá necesita para su desarrollo integral. Sin esos cambios va a ser muy difícil que el país pueda tener ese desarrollo integral que la mayoría de los panameños y los que estamos aquí hoy en día aspiramos. Dicen, y he escuchado mucho esto, que los pueblos solo miran a sus mejores líderes cuando la situación del país es de crisis. Y los pueblos les cuesta mucho hacer cambios profundos cuando la situación no es de crisis. Bueno, lamentablemente en este momento estamos viviendo una situación de crisis política, de crisis social, de crisis económica, y por eso hoy me he atrevido a plantear cosas que están en la cabeza de muchos panameños y que son cosas que pareciera sencillas de llevar adelante y que lo que hace falta es precisamente un acuerdo nacional para lograrla. Y aquí hablo en esta lámina de un acuerdo nacional y cambio constitucional. Panamá necesita un acuerdo nacional en base a los temas que nos unen, y esto es muy importante porque aquí cada grupo ala para su lado, y creo que tenemos que ponernos de acuerdo en aquellas cosas que sentimos que nos unen y que podemos impulsar con relativa facilidad para transformar al país, para poder prosperar y tener el desarrollo que todos deseamos. Debe ser parte del debate para lograr ese acuerdo nacional los grupos políticos, sociales, gremiales y económicos más beligerantes y representativos del país. Siempre habrá pelea por quienes deben ser. Sin embargo, creo que la mayoría de los panameños estamos claros que cuáles son las fuerzas más representativas del país. Los acuerdos deben plasmarse en un documento de amplia difusión nacional que permita al pueblo en general tener conciencia de estos acuerdos. Evidentemente, los medios de comunicación y las redes sociales deben cumplir su papel social de generar el debate necesario. Siempre que hay una discusión sobre los temas que pueden generar un acuerdo nacional, es muy importante que la población en general pueda conocer cuáles son esos planteamientos o esos acuerdos para que en su momento el pueblo emita su opinión y se hace a través de un plebiscito o de un referéndum. Muchos de los acuerdos tendrán que elevarse a rango constitucional, y creo que de eso estamos de acuerdo, y habrá que definir entre los mecanismos que establece la Constitución para hacer esos cambios. La Constitución Nacional establece los mecanismos para reformarla, y muchos de estos acuerdos que el país ojalá logre en el futuro cercano tienen que elevarse a rango constitucional. Ya tuvimos un primer intento en el inicio del gobierno del señor Cortizo de hacer reformas constitucionales, lamentablemente fracasaron, pero creo que cada vez se hace más necesario volver a tocar ese punto. Como lo establece la propia Constitución, los cambios que se hagan a la Carta Magna deben someterse a un referéndum donde el pueblo tiene la última palabra, y ya lo había mencionado anteriormente. Para que un acuerdo nacional tenga éxito, es fundamental y necesario el compromiso de los actores de la vida del país, especialmente el gobierno de turno, quien debe implementarlo. Si un gobierno de turno no está comprometido firmemente en llevar adelante los acuerdos que se hagan, es muy difícil que los mismos tengan éxito. Y yo planteo esto porque el mismo gobierno nacional, y ya lo toqué en la anterior presentación un poquito, el mismo gobierno nacional ha planteado que a partir del mes de noviembre pudiera estar llamando a un diálogo nacional. Pero ese diálogo nacional no tiene ningún efecto si no se llegan a acuerdos para cambiar el rumbo del país y cambiar las cosas que están mal y darle al país esperanza de que podemos transformar nuestra sociedad para que haya fe y esperanza en el futuro. Seguimos con el siguiente slide. Aquí planteo los cambios políticos que se requieren. Creo que uno de los temas que hace sintonía con lo que pensamos en el país es que hay que cambiar la forma de elegir los diputados. Algunos plantean lista nacional, otros listas provinciales o un mix de ambos, que una parte de los diputados sean elegidos por lista nacional, otra parte por listas provinciales. El otro tema en el cambio político es redefinir las funciones del diputado y fortalecer su papel de hacer leyes
y su función fiscalizadora. Yo creo que actualmente hacen leyes, no necesariamente son las leyes que necesita el país, pero la función fiscalizadora de la Asamblea ha desaparecido, que es una de las grandes funciones que tiene cualquier órgano legislativo de cualquier parte del mundo. Esa función desapareció y hoy en día los diputados están más preocupados por el clientelismo, por ver cómo se reeligen. Hay que redefinir la forma de cómo se investiga a los diputados por los delitos que pueden cometer. Recuérdense que actualmente los investiga la Corte Suprema, pero ellos también investigan a la Corte Suprema. Y desde hace mucho tiempo parece haber un acuerdo de no agresión entre ambos órganos del Estado, y todo indica entonces que esas investigaciones que pudieran hacer uno frente al otro terminan siendo inútiles y no terminan haciéndose las investigaciones que se requieren. Otros temas inherentes a los diputados serán de interesante debate. Algunas personas estiman que no deben reelegirse precisamente para evitar el clientelismo, o si solo se deben reelegir una vez. Conocemos diputados que están actualmente en la Asamblea que tienen 35 años estar ahí, 35 años, imagínense. También debatirse si el número de diputados que tenemos es el correcto, si deben cobrar salario aunque no asistan a legislar, el manejo de las famosas planillas en la Asamblea. Recientemente volvió la planilla 172 a ser parte de las noticias del país, producto de que en esa planilla se manejan todos estos nombramientos políticos que todo indica que son favores que se hacen a los activistas o seguidores de los diputados, y son más evidentemente gastos que de nuestro bolsillo que el Estado acomete para simplemente favorecer a los seguidores políticos de muchos de los diputados. Creo que es necesaria una reforma integral del Estado, y yo creo que el Estado, estamos claros que hay instituciones que necesitan ser reformadas. Hay instituciones, una de las cosas que más aspiramos los panameños es ver cómo cambiamos el sistema burocrático que inhibe la inversión e inhibe que se puedan desarrollar empresas rápidamente en el país. Otro tema es fusionar instituciones similares. Hay varias instituciones en Panamá que hasta se confunden el rol que ejercen, y entonces habría que fusionar esas instituciones. Eliminan otras que han quedado obsoletas. Hoy en día puedo enumerar varias, pero para poner solo un ejemplo, ahí está la Dirección de Correos y Telégrafos. Es una institución que hace mucho tiempo debió ya ser aniquilada dentro de la estructura del Estado, y ahí está todavía. Establecer nuevos ministerios, nuevas instituciones que respondan a los cambios del nuevo orden mundial. Hoy en día hay ministerios que se están quedando también obsoletos, y sin embargo se requieren establecer nuevos ministerios para que puedan acometer los retos que tenemos como país rumbo a un nuevo mundo, a los cambios enormes que se están dando especialmente en el campo tecnológico. De una vez por todas, hacer una real implementación y el cumplimiento de la carrera administrativa. Esta es una aspiración, y gobierno tras gobierno prometen y termina siendo una promesa, por decirlo en términos muy bonitos, una promesa media, y sigue dándose en el Estado los nombramientos por politiquería, por amiguismo político o por ser del partido político del cual es parte del presidente de la República. Y eso no permite, evidentemente, que en el Estado se nombren a los mejores. Incentivar y promover leyes y mecanismos que nos permitan exigir mayor transparencia y rendición de cuentas a las autoridades. Este es un tema, y yo lo he repetido muchísimas veces y no me voy a cansar de repetirlo. Si aquí las autoridades, no importa si es magistrado de la Corte Suprema de Justicia, no importa si es diputado de la República, no importa si es ministro de Estado, o si eres presidente de la República, o eres director de una institución autónoma del Estado, si tú sientes que tú no tienes la obligación de rendir cuentas y de transparentar tu gestión, entonces no vamos a avanzar como sociedad. Y en gran medida, y lo hablé hace un momento, ese es un rol fundamental de la Asamblea que no está cumpliendo lamentablemente hoy en día. Seguimos el siguiente slide. También he anotado aquí los cambios judiciales que necesita el país. Y no estoy profundizando muchísimo por razones de tiempo, pero esto es un tema muy importante. El órgano del Estado más importante es el órgano de justicia. ¿Por qué? Porque es el órgano que equilibra al resto de los órganos del Estado. Si el órgano judicial cumple su función de investigar y de administrar justicia y de castigar a los culpables, obviamente
eso permite que haya una sociedad mucho más propensa al desarrollo integral, porque si la justicia funciona, lo demás funciona mejor. Y por eso es tan importante que en el órgano judicial se hagan cambios fundamentales. Dotar al órgano judicial y al Ministerio Público de autonomía económica basado en un porcentaje del presupuesto nacional establecido en la Constitución, y por eso es que es importante ese cambio de la Constitución. Hoy en día no existe eso, y el sistema judicial y los órganos judiciales están a expensas de lo que le quiera dar el Ejecutivo o de lo que le quieran dar los legisladores, y por lo tanto desde ese momento quedan a merced del juego político por no tener independencia presupuestaria, y eso es un elemento fundamental en el futuro de Panamá. Si tenemos un sistema judicial, llámese Ministerio Público y Corte Suprema de Justicia, que tienen independencia presupuestaria y no están a merced de los juegos políticos del Ejecutivo ni del Legislativo, entonces pueden administrar justicia de una manera mucho más independiente. Cambiar la forma de elegir los magistrados de la Corte Suprema. Hoy en día básicamente están a merced de lo que quiere un presidente de la República y su consejo de gabinete. Creo que aquí es fundamental de que, y esto también hay que hacerse mediante cambio constitucional, que se pueda elaborar terna que llegue al presidente de la República y al Consejo de Gabinete, pero que esa terna venga de una discusión profunda del Colegio de Abogados, de las facultades de Derecho, de los grupos de la sociedad civil, que tengan amplia trayectoria de reconocimiento y que se establezcan y se amplíen esos requisitos para quien pueda ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Establecer mediante ley mecanismos más eficientes y claros en la elección de los jueces con la medida de competencia y moralidad. Aquí hay jueces, y no quiero mencionar nombres, pero que ustedes los han visto por sus actuaciones y que han salido en muchísimos medios de comunicación, de cómo fallo tras fallo, van en contra del debido proceso y con visos muy claros de corrupción, y eso no lo podemos permitir. Y creo que una deuda que tenemos como sociedad es precisamente transparentar todo lo que se refiere al tema de la justicia en Panamá. Cambiar la norma constitucional relativo a la forma de investigar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ya lo mencionaba en el caso de los diputados. Cómo los diputados lo investiga la Corte y la Corte lo investiga a los diputados, y al final terminan anulándose mediante un acuerdo mutuo y nadie investiga a nadie. Creo que eso es importante, porque ningún alto funcionario del Estado puede sentirse que él es inmune y que a él nadie lo puede investigar. Parte de los pesos y contrapesos que debe haber en un sistema democrático como el nuestro es que los altos funcionarios sientan que si cometen un error, si cometen un delito, tiene el Estado la capacidad de investigarlo y llevarlo a la justicia de ser necesario. Y por último, aquí hay cambios en temas que tienen que ver con temas sociales, ambientales, salud pública y educación. El mundo está cambiando muy rápido. Y uno de los cambios que experimenta el mundo hoy en día es los cambios tecnológicos. Y por eso el tema de la educación es tan importante, pero está en boga en el mundo entero los temas de ambientales y los temas de reciclaje. Y en Panamá vemos muchos grupos inmersos en esta nueva realidad. Sin embargo, no tenemos políticas públicas que enfrenten esa nueva realidad y puedan ser exitosos en la implementación y promoción de leyes para enfrentar esa nueva realidad. Y aquí es muy importante plantear lo siguiente: hay que incentivar y promover leyes y mecanismos de participación ciudadana que permitan a todos ser partícipes del desarrollo de su comunidad. Si la gente, si el pueblo no siente que él es parte importante de su comunidad y de su país y que él no contribuye a su desarrollo, entonces se siente que la democracia no es importante y se aísla. Y por lo tanto no es un ciudadano que se siente que es partícipe de algo. Y yo creo que si hay en el día de mañana reforma constitucional, no tenemos que promover que el ciudadano sienta que hay mecanismos de participación. Y aquí hay algunos ejemplos. Yo he visto en Volcán, en Chiriquí, he visto a los productores reunirse y ser partícipes y discutir y debatir sobre su realidad y buscar mecanismos y promover ideas para ser exitosos en la actividad que ellos realizan. Eso lo podemos trasladar a todo el país. Entre más los panameños nos sentimos que contribuimos al desarrollo de nuestro país y participamos
en ese desarrollo, más comprometidos estamos con el país. Otro punto importante es incentivar y promover leyes y mecanismos que nos permitan tener una conducta más amigable con el medio ambiente y el reciclaje. Es obvio, es claramente y es evidente que en Panamá no hay conciencia plena de la ciudadanía en torno al tema de la basura. Y vemos barrios enteros, pasamos por la Interamericana, pueblos donde el tema de la basura es todo un problema para las autoridades, precisamente porque no hay conciencia. Y las autoridades tampoco logran hacer conciencia en la población de cómo ser amigable con el medio ambiente y que comiencen a practicar el tema del reciclaje. Sin embargo, yo tengo un hijo recién graduado de la universidad que ha comenzado a montar con un grupo de amigos una empresa de reciclaje y me ha entusiasmado ver no solamente a 5 jóvenes siendo proactivos y teniendo éxito en promover esta empresa, sino que además hemos visto la respuesta donde han ido a promover esta nueva forma de el manejo de los desechos y la respuesta positiva de algunas empresas y especialmente de los hogares, de muchas casas, de muchos apartamentos que están contribuyendo con esto. El otro tema tiene que ver con garantizar, mediante cambio constitucional, y esto es muy importante, de una verdadera autonomía de la Caja de Seguro Social y sacar la politiquería y el clientelismo político existente en la Caja de Seguro Social. Eso hoy en día es un botín político y yo siempre he dicho que es muy importante, y creo que esto lo comparten muchos panameños, de que tenemos que hacer lo que hizo el país a principios de los 90, elevando a rango constitucional el tema de la autonomía de la Autoridad del Canal de Panamá, y que eso se ha respetado y por eso es exitoso el Canal de Panamá. Tenemos que hacer lo mismo con el Seguro Social, porque mientras eso siga siendo un botín político, vamos a tener los panameños la preocupación siempre de que el Seguro Social puede fracasar en cualquier momento y de que el día de mañana los panameños se vean perjudicados no solamente en la atención de salud, sino en su jubilación. Y es importantísimo darle la autonomía necesaria para que esa institución pueda enfrentar el futuro con éxito. Redefinir el sistema de salud pública. Creo que eso está más que claro. Los panameños no estamos contentos con el sistema de salud pública que tenemos y se hace necesario un sistema más dedicado a la prevención, y eso es parte del éxito de los países desarrollados. Hay que modernizar los procesos internos que son realmente arcaicos y dar a la población una atención justa, oportuna y moderna. Los panameños nos merecemos y el Estado tiene el deber y tiene la obligación de darnos a los panameños una atención médica justa, oportuna y moderna. Y por último, y este es un tema que para mí es de vital importancia, promover una real reforma educativa que mejore la calidad del futuro de la educación, que nos permita ser competitivos y tener esperanza en el futuro. Sin una educación pública, integral, que responda a las necesidades de nuestra realidad como país y del futuro de la humanidad, nosotros no vamos a ser exitosos. Y se hace impostergable que el país se encamine a una real reforma de nuestra educación pública para que Panamá pueda tener mejores posibilidades hacia el futuro. Yo he querido plantear estos cambios y a veces pareciera que fueran fáciles. ¿Cómo los panameños no nos podemos poner de acuerdo en base a estos temas? ¿Y cómo no podemos, mediante un acuerdo nacional, impulsarlos y llevarlos adelante para darle al país seguridad jurídica, para darle al país esperanza de que podemos seguir desarrollándonos de una manera integral? Si los panameños enfrentamos esta realidad y nos atrevemos a hacer los cambios que el país necesita, vamos a tener un mejor país. Y los invito a que los panameños se hagan eco de esto. Muchísimas gracias y estamos aprestos a sus preguntas. Muchas gracias, Terry, por tu presentación y análisis. La verdad son temas que tienen que llegar a la mesa de discusión para ser debatidos ampliamente si queremos buscar ese cambio y ese desarrollo de nuestro país. Seguimos en nuestro evento y ahora vamos a darle la palabra a don Ernesto Bazán, que nos va a presentar un análisis económico muy importante sobre uno de los sectores que mayor peso tiene en el Producto Interno de Panamá, como es la construcción y el sector inmobiliario. Don Ernesto, bienvenido. Don Orlando, muchos saludos para todos los panelistas y también para la distinguida audiencia que nos está acompañando en esta jornada. Bueno,
En efecto, vamos a presentar las perspectivas y el impacto que ha tenido, el muy fuerte impacto que ha tenido en el sector construcción e inmobiliario la pandemia. Entonces, primero que nada, me parece importante poner las cosas en perspectiva. La economía panameña es una economía que ha crecido muchísimo, es la economía de Latinoamérica que más ha crecido en los últimos 30 años, a un ritmo de 5.8% en promedio. Y cuando nosotros vemos los niveles inusuales de crecimiento en el PIB de Panamá, en gran parte esos niveles extraordinarios que, por ejemplo, en el año 2007 alcanzaron 12.1% de crecimiento, en el año 2011 11.3%, en el año 2012 9.8%, en el año, incluso en la década de los 90, ¿no? Tuvimos 9.4%, esos niveles de crecimiento tan altos que uno no ve en otros países de la región latinoamericana, están en gran medida explicados por el desarrollo del sector construcción y por la expansión inmobiliaria, ¿sí? Obviamente hay muchos sectores y muchas razones que influyen en este crecimiento, pero hay una fuerte participación del sector construcción. Bien, cuando nosotros hacemos una radiografía del PIB, Producto Interno Bruto de Panamá, y lo descomponemos por sectores, encontramos dos cosas importantes. Podemos ver en este gráfico que resume los 7 últimos años, hasta el último que cerró completo, que fue el año 2019, y que fue pues, el último previo a la pandemia. Dos cosas interesantes. Lo primero que nosotros observamos en este gráfico es que el sector construcción es el segundo, repito, el sector construcción a nivel individual es el segundo en importancia de la economía panameña. Por supuesto que Panamá es un país comercial y el comercio representa el 18% del PIB, pero el sector construcción no se queda atrás y tiene un 14.6% en el año 2019. Sin embargo, el sector construcción tiene un sector que está tremendamente relacionado, que está sumamente vinculado y que es el sector inmobiliario. Es decir, los dos van de la mano, ¿no? El sector construcción y el sector inmobiliario. Cuando uno está bien, el otro está bien, cuando uno está mal, el otro está mal. Y es más, el sector inmobiliario es la continuación del sector construcción. Muy bien. Entonces, cuando nosotros juntamos la participación del sector construcción con el sector inmobiliario, tenemos 14.6% más 6.50%, un total de 21.10%. Y no hay ningún sector en la economía que alcance o que supere el 20%. Entonces, construcción es el sector número 2 de la economía panameña, pero cuando le agregamos el sector inmobiliario, es el número 1, digamos, consolidando esos dos sectores. Entonces, eso nos deja el mensaje claro y contundente de la importancia que tiene el sector construcción en la economía panameña. Independientemente de eso, hay algunos economistas y analistas que piensan que ese debería ser el sector promotor de la economía panameña, otros piensan que no. Independientemente de eso, lo objetivo es que el sector construcción, cuando se une al sector inmobiliario, es el sector más importante en la economía panameña. Si lo vemos también por el lado de los empleos que genera, el sector construcción es el que más se interrelaciona con otros sectores y genera aproximadamente 400.000 puestos de trabajo de manera directa y de manera indirecta. Entonces, 400.000 es un número sumamente importante para un país que tiene una población económicamente activa de aproximadamente 2 millones. O sea, estamos hablando de que, digamos, solo el sector construcción, solo construcción en el sector inmobiliario genera aproximadamente el 20% de los empleos directos de manera directa y de manera indirecta. Entonces, la otra cosa que nosotros vemos aquí es que el sector construcción cada año, en esta serie,
ha ido tomando mayor participación dentro del pastel, dentro de la composición del PIB. En el año 2013 era 12.50% y después fue creciendo 13.50, 14.40, 14.90, 15.30. En los últimos años, 2018-2019, como nosotros sabemos, el sector construcción se vio visto afectado por algunas huelgas y también por haber atravesado parte de un ciclo económico de descenso y de descanso, de manera que eso redujo ligeramente la participación dentro del PIB, pero sigue siendo un sector sumamente importante. Muy bien. Entonces, en la última línea nosotros vemos aquí el sector construcción inmobiliario representa el 21.1%, ¿no? Lo podemos ver en 21.1% al final del año pasado, ¿no? En todos los casos, en los últimos 7 años ha superado el 21%. Perdón, el 20% por lo menos. Muy bien. Un dato curioso e interesante es que 12 de los 15 edificios más altos de Latinoamérica están en Panamá. Y eso, nos guste o no nos guste, nos define como un país constructor. Por diversas razones, porque se han dado las oportunidades, porque tenemos facilidades en cuanto al terreno para construcciones altas, porque se dieron excedentes de capitales que sirvieron para la construcción. Por diversas razones, Panamá se ha convertido en un país constructor que ha desarrollado además un buen know-how para realizar construcciones a gran escala en el país, ¿no? Entonces, Panamá por supuesto que es un país comercial, por supuesto que es un país logístico, pero Panamá es, nos guste o no nos guste, un país constructor. Y por eso la importancia de ver las cifras del sector y de qué manera se ha impactado por la pandemia. Bien, cuando nosotros vemos el crecimiento del PIB por sectores, ¿no? Por sectores, o sea, cada uno de los sectores, comercio, construcción, cómo ha evolucionado el PIB, encontramos que ningún otro sector, por lo menos en esta serie, que tiene 12 años, desde el año 2008, ningún otro sector ha alcanzado los niveles de crecimiento del PIB sectorial que ha tenido el sector construcción. 31.20% de crecimiento del PIB del sector construcción en el año 2008. 29.30, repito, 29.30% de crecimiento en el PIB del sector construcción en el año 2012. 26.70 en el año 2013. Y de la serie de 12 años, en 6 años ha alcanzado niveles de doble dígito de crecimiento. Entonces, eso refleja la indudable característica que tiene el sector construcción de haber sido un fuerte impulso al crecimiento de la economía panameña. Bien, cuando nosotros vemos el financiamiento al sector construcción, vamos a empezar a sacar algunas conclusiones. Primero, démosle una mirada a la banca, a los créditos internos, ¿no? Entonces, fíjense, aquí tenemos el dato de prácticamente los 10 últimos años, con cifras hasta agosto del 2020, cómo ha evolucionado el crecimiento de los créditos internos dados a todos los sectores, ¿no? Es decir, cómo ha evolucionado el crecimiento del crédito bancario. Y entonces, hemos tenido crecimientos que en algún momento, cerca del año 2011-2012, se acercaba al 20% de crecimiento en créditos, después un descenso importante, ¿no? Después un repunte por el año 2015 aproximadamente, 2015-2016, y luego un descenso gradual. Pero si ustedes pueden apreciar en el gráfico, a partir del segundo trimestre del año 2020, que coincide con el periodo de pandemia, hasta agosto, que son las últimas cifras que se tienen publicadas por la Superintendencia de Bancos, vemos una caída muy pronunciada en los créditos internos. Entonces, en general, los créditos internos han tenido un descenso producto de la crisis económica y de la pandemia. Eso es en general, ¿no? Muy bien. Ahora, pero veamos qué pasó con la evolución de los créditos al sector construcción. El descenso
en la tasa de crecimiento fue mucho más marcada y alcanzó niveles negativos para el sector construcción. Los créditos internos alcanzaron un pequeño nivel de descenso, ¿no? Un pequeño nivel de 0.6% a agosto, pero los créditos del sector construcción ya habían alcanzado un descenso en el año 2018, parte del 2019, y en el año 2020 claramente están con cifras negativas, cercanas, acercándose a un descenso en los saldos crediticios interanuales del 10%. Un decrecimiento del 10% en los saldos, los saldos a créditos del sector construcción. Pero cuando nosotros vemos la historia, y esta es una data de los 7, 8 últimos años, pues en el año 2013-2014, los créditos del sector construcción tenían niveles de crecimiento del 25%. En el año 2015 también, cercanos al 25%, y en gran parte de los años la mayor parte de este periodo han sido crecimientos de doble dígito. Entonces, le debemos mucho al sector construcción porque ha impulsado a la economía panameña de una manera importante, pero cuando la economía se deteriora, desafortunadamente el sector construcción es probablemente el que más se deteriora. Así como es el mayor impulsor del crecimiento, también es el que probablemente más se deteriora cuando ocurre el ciclo adverso. Ahora, con respecto a los créditos hipotecarios, que nos da una idea, una referencia acerca del sector inmobiliario, los créditos hipotecarios han tenido una relativa estabilidad en el sistema bancario panameño, en todos los aspectos, en morosidad, en niveles de crecimiento, o sea, ha sido relativamente estable. Aquí no vemos curvas, digamos, tan pronunciadas, pero fíjense qué pasa en el segundo trimestre de este año, ¿no? Por efectos de la pandemia, podemos observar nosotros una pendiente diferente en el segundo trimestre del 2020, y eso corresponde claramente al efecto de la pandemia. Actualmente, aún así, es un sector que está creciendo a niveles ligeramente superiores al 2%, pero en donde podemos observar que hay una pendiente negativa, y probablemente antes de que termine el año se podría alcanzar niveles de crecimiento en este segmento crediticio. Muy bien. Ahora, cuando nosotros vemos cómo se han afectado estos créditos por la pandemia, esta es una señal muy interesante, porque vemos la afectación en los créditos, pero eso está reflejando la afectación en la capacidad de pago de los clientes que tienen deuda de estos sectores, y por lo tanto, el impacto económico, ¿no? Entonces, el sector construcción, la última cifra que tenemos respecto del saldo de créditos es el 31 de agosto del 2020, y es de 6.031.37 millones, ¿no? 6.031.37 millones. Luego, al 1 de octubre, el saldo de créditos modificados, es decir, de créditos que han entrado en una situación de impago temporal por la afectación a la pandemia, representan el 55% de esa cartera, es decir, 3.335.47 millones. Muy bien. Digamos, una afectación a los créditos de 55% está reflejando una afectación sumamente fuerte al sector. Y en el caso de las hipotecas tienen un saldo de créditos de 17.959.41 millones, con las últimas cifras al 31 de agosto, y el saldo de créditos modificados al 1 de octubre fue de 10.144.17, es decir, el 56% de las hipotecas se ubicó en una situación de impago temporal producto de la pandemia. Eso nos da una referencia que en el rubro inmobiliario, que son, digamos, los pagos de alquileres, los porcentajes no deben estar muy diferentes de este 56%, ¿no? Es decir, probablemente los clientes que tienen, los comercios o las familias que pagan alquiler por vivienda, probablemente alrededor de un 50% pueden estar o están en problemas para cumplir con los términos y condiciones pactados de acuerdo con sus contratos. Aproximadamente un 50%. Entonces, cuando tenemos una afectación
de aproximadamente 50% a la economía, el impacto es grandísimo. En términos de PIB, veamos qué es lo que pasa. En el lado izquierdo tenemos la construcción. El PIB del sector construcción es aproximadamente, según mis estimaciones, 10.006.26 millones de dólares. ¿Okay? Y he estimado una caída en la producción de 5.253.29 millones, que representa el 52.5% del PIB del sector. ¿Okay? Y eso representa el 7.7% del PIB total. Es decir, solo por la caída en el sector construcción, estamos hablando de una disminución en el PIB de Panamá de 7.7%, únicamente explicado por el sector construcción. Muy bien. Debemos de recordar que el sector construcción ha estado prácticamente paralizado durante 7 meses, por lo menos, ¿no? Casi sin actividades, ¿no? Con algunas excepciones que no son muy importantes dentro del sector, pero casi 7 meses de paralización, obviamente, afecta la capacidad de generar valor del sector. No se ha generado valor en el sector, no se ha construido, ¿no? Salvo en el periodo previo a la pandemia, que ya estaba afectado el sector construcción, y por lo poco que se hará hasta que acabe el año. Entonces hay una afectación sumamente importante en el sector construcción. Es, en mi opinión, el sector que más se ha afectado de todos los sectores, y las magnitudes saltan a la vista. En el sector inmobiliario, lo que tenemos es que mi estimación de PIB de ese sector ronda los 4.454.84 millones de dólares, ¿no? Y la disminución en el PIB de este sector, que ha tenido menos paralización, pero la caída en la producción estaría en 1.559.19 millones, ¿no? La diferencia es que la construcción, cuando hay confinamiento, no se puede construir, ¿no? Pero, o se puede construir muy poco, o sea, algunas cosas muy puntuales que son realmente excepcionales, ¿no? Dentro del confinamiento o de la cuarentena. En el sector inmobiliario sí se pueden hacer negocios, ¿no? Se pueden hacer alquileres, se puede generar actividad aún en confinamiento, ¿no? Existen herramientas virtuales que permiten generar algún tipo de actividad, por lo tanto el impacto en el sector inmobiliario es fuerte, pero es mucho menor que en el sector construcción, ¿no? Y el sector se estaría afectando en un 35% debido a toda esa paralización de casi 7 meses, y esto representa el 35% del PIB del sector. Que traducido en el PIB de todo el país es aproximadamente el 2.3% del PIB total. En conjunto, entre estos dos sectores, construcción e inmobiliario, estamos hablando de una afectación, de una pérdida de valor, repito, una pérdida de valor para la generación del país de 6.812.48 millones, que representa el 10% del PIB del país. Entonces, concluimos que solo por la afectación de estos dos sectores, que son materia de análisis de esta presentación, el PIB del país cae en 10%. En adición a estos dos sectores, tenemos que considerar comercio, servicios, incluyendo turismo y todos los de industria, todos los demás sectores que, por supuesto, elevan la caída en el PIB del país durante el año 2020 y que, de acuerdo con mis estimaciones, estaría disminuyendo el PIB en aproximadamente 20.8%, tal como lo hemos mencionado en otros informes al día previos. Muy bien, pues yo estoy muy agradecido por su audiencia y quedo totalmente disponible a atender preguntas y comentarios. Muchas gracias, don Ernesto, por su excelente presentación y el impacto, claro y obvio, que ha demostrado que el sector construcción y el inmobiliario en nuestra economía y sobre todo en nuestro Producto Interno Bruto. Abrimos, luego de terminadas nuestras presentaciones, vamos a abrir nuestro periodo de preguntas y respuestas, y de inmediato vamos a hacer la primera pregunta. Se la hacen al doctor Neira, el señor Guillermo Lazo. Señor Neira, ¿qué usted respondería a las mismas preguntas de la encuesta y por qué?
Bueno, la primera pregunta se refería a qué tipo de pandemia estamos viviendo. Y obviamente que cuando hicimos la pregunta, comentábamos al principio de la presentación que la pandemia, si bien es cierto, empezó en la parte sanitaria. Lo que hicimos en la parte sanitaria fue justamente tratar de hacer un confinamiento que refrenase un poco la propia pandemia y que tuviese un desborde en la parte sanitaria. Yo creo que incluso varias personas me comentaron que estaban esperando, tal vez poco mágicamente, de que la pandemia simplemente se erradicase por el confinamiento que estábamos teniendo. Y yo creo que esa fue una aseveración que realmente esa nunca fue el objetivo del confinamiento. Y que iba a pasar rápidamente a la parte de carácter económico, que en este momento estamos. El problema grave del país, como bien lo informan la presentación de Temi y la presentación de Ernesto, es que el problema económico se puede trasladar fácilmente a una pandemia social en la cual no ganaríamos ninguno. Para responder entonces la primera pregunta, yo diría que sí, que estamos en una pandemia de carácter económico que toda su magnitud no se ha visto todavía reflejada en los panameños hasta cuando la moratoria bancaria cese. Entonces el 31 de diciembre, o si ustedes quieren para efectos prácticos, el 2 de enero, es que realmente pudiéramos tener y confrontar una pandemia realmente de mayor magnitud que la que tenemos en este momento. La segunda pregunta, si el centro financiero realmente ha ayudado o contribuido, yo pienso que sí. En términos generales, el país ha podido desarrollarse en virtud de que los panameños estamos bancarizados. Y al estar bancarizados, obviamente, pasan dos cosas. Una, que uno puede endeudarse por gastos o uno puede endeudarse por inversión. Y bueno, si es porque nos estamos endeudando por inversión, entonces la bancarización obviamente es muy favorable. Si nos estamos simplemente endeudando para asumir gastos, obviamente que entonces la bancarización no es positiva. El dólar, por supuesto que es una moneda que yo ni siquiera quisiera pensar qué hubiese pasado en Panamá si los políticos nuestros tuviesen a disposición el crear balboas a diestra y siniestra. Si los últimos gobiernos han mostrado claros indicios de corrupción, simplemente el balboa no quisiera ni siquiera pensar a qué niveles de cambio estarían en los mercados internacionales y seguramente tendríamos un país bastante menos favorecido que lo que contamos en la actualidad. Y en el cuarto pregunta, que era justamente qué pensaba yo con relación a si viene o no viene un rebrote. Bueno, hay 41 países que ya están en la segunda ola, que incluyen a Francia, que incluyen a España, que incluyen a Inglaterra, que incluyen a Israel, que incluyen a Rusia, y muy cerquita en los Estados Unidos, de 50 estados que tienen, hay al menos 33, son cifras mostradas por la Universidad de Johns Hopkins el día de ayer, que están en un claro rebrote. Lo que significa que ciertamente la apertura va a tener un costo. Todos esperamos que el costo sea lo menor posible y estamos corriendo contra el reloj el 2 de enero para efectos de carácter práctico. Yo no creo que el 31 no suceda nada, pero el 2 de enero la situación económica, si el rebrote de carácter sanitario nos impide el desarrollo económico, obviamente que el impacto ya no solamente sería en la economía, sino posiblemente aquí habrían posibilidades de que se perdiese la institucionalidad del país, en el cual, vuelvo y repito, es la grave amenaza que cierne sobre todos los panameños. Muchas gracias, doctor Neira, por su respuesta. La siguiente pregunta es para Temi de Ovaldía. ¿Qué tipo de constituyente piensas debe hacerse en Panamá
Excelente pregunta. Yo apostaría por la menos traumática, pero que sea representativa. La Constitución de la República de Panamá establece los mecanismos para hacerla. Si hay un acuerdo nacional, y ojalá algún día lo haya, y algún día debe ser más pronto que tarde, ese acuerdo nacional puede ir a la Asamblea de Diputados y desde la Asamblea de Diputados aprobarse y después someterse a un referéndum, y con el visto bueno de todos los panameños, esos cambios constitucionales quedarían aprobados y por lo tanto se promulgarían en el momento que estableciese la misma constitución o lo que se aprobaría. Y yo quiero hacer aquí una enorme reflexión, porque hay diferentes mecanismos. Alguna gente hablan, y los más radicales hablan de una originaria, y una originaria en un país como el nuestro creo que no estamos en el momento para hacer una constitución originaria, porque usualmente se da en momentos de destrucción total, de crisis, donde un país tiene que básicamente empezar de cero, y en otros lugares la constitución originaria también se da después de sucesos traumáticos. Entonces, yo por el momento no abogaría para eso. No tengo problema con una paralela, siempre y cuando las fuerzas políticas y las fuerzas beligerantes del país se pongan de acuerdo, y no tengo problema con un mecanismo donde se haga un acuerdo nacional, que eso vaya a la Asamblea de Diputados y de ahí se vaya a un referéndum. Pero yo quiero poner el caso, y rápidamente lo tomo como ejemplo, el caso de Costa Rica. Los sistemas se agotan, los sistemas políticos se agotan. Y obviamente nuestro sistema político panameño está agotado, no solamente por la corrupción, por el clientelismo, por el juegavivo, que nos ha hecho mucho daño, especialmente en los últimos años. Y yo reconozco que nuestra democracia, los últimos 30 años, ha sido el periodo más tranquilo de la vida de nuestro país. Y lo he repetido una y mil veces y lo seguiré repitiendo. Sin embargo, durante estos 30 años se han cometido vicios que le están costando mucho al país y que han hipotecado al país, que no han permitido que el país se desarrolle integralmente. Y pongo el ejemplo claro de Costa Rica. Yo escucho gente decir y veo análisis de la gente diciendo, bueno, en Costa Rica la gente ha salido a protestar masivamente, un país que tiene la democracia más vieja de nuestro continente, un país que ha sido relativamente tranquilo durante muchísimos años. Sin embargo, ha habido protestas violentas y situaciones que no habíamos visto en Costa Rica. Y la gente dice, bueno, se da por la renegociación de la deuda y los préstamos que quiere hacer el gobierno de Costa Rica, altos intereses con el Fondo Monetario Internacional. Y le agregan, bueno, que también por el descontento producto de la crisis que ha generado la pandemia. Pero lo que nos damos cuenta es que esos dos puntos son ciertos, pero es que hay un cansancio de la gente, porque también en Costa Rica lo que se ha dado es que la gente está cansada del sistema político, está cansada. Hay una queja generalizada en Costa Rica en contra de la Asamblea de Diputados. Y hay una queja generalizada con gobiernos que han venido cada vez más durante los últimos años siendo ineficientes en la gestión del erario público y ineficientes en la gestión de los temas que le compete a un gobierno desarrollar. Entonces, llega un momento que democracias tan viejas, tan fuertes como la costarricense, hoy en día se encuentran en un momento de debilidad. Y cuando yo planteo con mucha fuerza que estamos a tiempo de hacer los cambios políticos, sociales que el país requiere, es precisamente para refrescar el sistema, para transparentar la vida pública del país y para no caer, perdón, en situaciones de crisis que después vamos a lamentar. Y ojalá los panameños tengamos la sabiduría, la madurez de decirnos, sí, tenemos que sentarnos de una vez por todas y ponernos de acuerdo sobre los temas nacionales más importantes que yo he enumerado aquí e impulsarlos. El día que hagamos eso, los panameños vamos a ver el futuro, no como dice nuestro amigo Ernesto y nuestro amigo Leopoldo, que hay en este momento cierta incertidumbre de los panameños con toda razón sobre el futuro del país. Pero si nos atrevemos a hacer estos cambios y nos ponemos de acuerdo para hacerlo, los panameños vamos a tener más confianza y nos vamos a dar cuenta que si con madurez o inteligencia hacemos estos cambios, el país va a tener un mejor futuro. Hagámoslos. Gracias, Temi, por tus respuestas. Antonio Subero nos pregunta
¿cuál acciones debería aplicar el gobierno para revertir o mitigar la caída proyectada del PIB en el país y en qué marco de tiempo? Y si se considera que el gobierno tiene algún plan para mitigar esa caída del PIB. Esta es una pregunta para Ernesto. Sí, bueno, primero hay que hacer un gran esfuerzo. Estamos entre la crisis económica más severa de la historia republicana y frente a la crisis más severa necesitamos también la respuesta de mayor envergadura de todas las políticas económicas que ha habido. Eso implica básicamente tres cosas. Primero, una política fiscal expansiva orientada a incrementar de manera muy significativa la inversión pública en carreteras, puentes, colegios, hospitales, cárceles, todo eso. En magnitudes nunca antes vistas. Eso es lo que necesitamos, por un lado. Por otro lado, también necesitamos que digamos, haya fluidez de fondos hacia las empresas. Las empresas están descapitalizadas, están, digamos, en una situación financiera que requiere una reestructuración, y para esa reestructuración se requiere un financiamiento, ¿no? Entonces, Panamá no puede hacer una política monetaria tradicional, pero sí puede hacer una política monetaria sintética, no tradicional, que es, digamos, en lugar de fabricar los billetes, prestarse los fondos y luego darlos a tasas blandas, a tasas especiales al sector real, familias, empresas que tienen las necesidades de que le lleguen los flujos, ¿no? Y tercero, lo que hay que hacer es cuidar el sector bancario, porque si el sector bancario o el Centro Bancario Internacional no se cuida, no va a haber un acompañante al sistema económico para que las empresas se puedan, digamos, transformar, puedan invertir, puedan crecer, o para que las familias tengan mayores posibilidades de modificar su estructura de deuda, ¿no? Entonces, digamos, esas son las acciones o los tipos de acciones que considero deberían ser puestas en marcha lo más pronto posible, cuanto antes, porque nada de eso es automático y nada de eso es rápido. Entonces, considerando el tiempo y que toman esos procesos, debería actuarse lo más pronto posible para poder impulsar y reconstruir la economía cuanto antes. Muchas gracias, don Ernesto. La siguiente pregunta es para Temi. ¿Qué tipo de modelo educativo propone para Panamá? Yo le he invertido, muchas gracias por la pregunta, le he invertido hace ya mucho rato a conocer un poco más sobre el tema educativo. Anoche casualmente, una emisora de radio hizo un panel sobre el tema educativo donde yo participé, no como expositor, sino a ayudar a organizar el evento. Y me fascinó ver a 4 panelistas exponer sobre el tema educativo panameño, y me sorprendió el nivel de conocimiento sobre el tema educativo panameño. El diagnóstico existe, el diagnóstico está claro. Y hubo 4 puntos fundamentales que estos panelistas sacaron a reducir anoche como importantes para que transformemos el sistema educativo panameño. El primero es que necesitamos preparar mejor a nuestros educadores. Así que es importantísimo, de vital importancia, que nuestras universidades preparen mejores educadores que a su vez vayan a preparar mejores estudiantes. Ese es el primer eslabón. El segundo eslabón, hablaban de la importancia de tener colegios en buenas condiciones, porque colegios en buenas condiciones permiten que el estudiante se sienta a gusto de ir a ese colegio. O sea, colegios que tengan la capacidad de recibir de una manera adecuada a los estudiantes, con infraestructuras adecuadas, con la capacidad tecnológica que el mundo de hoy en día requiere. El tercer elemento que abordaban con mucha importancia era la importancia de que el punto más importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje es la primera enseñanza, o sea, agarrar a los muchachos desde muy pequeños y darle una enseñanza adecuada, porque esa enseñanza de ese niño
a muy temprana edad le va a permitir abrir sus horizontes y de ver como una experiencia positiva el tema educativo. Y yo comparto totalmente lo planteado por estas personas. Yo agregaría un cuarto punto. Yo sueño personalmente con el tema tecnológico. Yo he estado en conferencias donde han participado, algunos años participé en una conferencia donde habló uno de los principales ejecutivos de Google y en otra conferencia donde habló uno de los principales ejecutivos de Apple. Y recuerdo que decían, el mundo del futuro está en manos de la tecnología, de los ingenieros, de la gente que se prepare para enfrentar hacia dónde va el mundo, es un nuevo desarrollo. Y yo soy de lo que sueño en Panamá realmente por tener 10 colegios tecnológicos, lo he dicho en algunas ocasiones, que lo ubiquemos en todo el país y que ahí vayan los mejores estudiantes que vengan de los colegios primarios del país y que vayan a la secundaria con una educación tecnológica de primer mundo y que el Estado los beque. Y de ahí, cuando salgan de la escuela secundaria, el Estado los pueda mandar a estudiar a la mejor universidad del mundo. Estoy seguro que si nosotros rodamos 5.000, 6.000 estudiantes al año en el mundo tecnológico o similares, nosotros en 25 años transformamos al país. Y creo que hay una oportunidad importante de hacer cambios en el modelo educativo. Algo que dijo anoche la persona del BID, el representante del BID en Panamá, que habló en este foro y parece que tiene mucho conocimiento en el tema educativo, dijo que veía como positivo que los cambios que comenzaron el BIP ha estado prestando dinero y ayudando a los gobiernos panameños en este tema educativo, que lo que se implementó durante el gobierno pasado, afortunadamente este gobierno lo ha continuado, porque aquí cada vez que viene un gobierno nuevo quiere venir con una nueva varita, con la varita mágica o con una nueva modalidad, y si lo hizo el gobierno anterior, piensa que todo es malo, entonces lo elimina. Y creo que se da una continuidad. Ojalá veamos los frutos pronto, pero creo que ahí están, en resumen, lo que yo veo como lo que tenemos que potenciar como país para que nuestra educación comience a ser una educación de primer mundo y nos permitan ver estudiantes teniendo éxito en su desarrollo escolar. Muchas gracias, Temi. La siguiente pregunta la hace Alberto Calderón. La OMS acaba de anunciar que la cuarentena y el confinamiento llevan a la pobreza. ¿Debe Panamá buscar una solución diferente para potenciales brotes? ¿Cuáles serían esas soluciones? Esto creo que es una pregunta abierta para cualquiera de los tres opositores. Se la dejo al amigo Leopoldo Neira. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer como país, lo acaba de mencionar Temi. El principal problema del país es educación. Estamos sacando un producto que realmente no está generando valor en ninguna de nuestras compañías de carácter privado. Como consecuencia, ¿qué está pasando? Que a esta gran masa de estudiantes que se quiere incorporar al siglo XXI tiene una educación de siglo XX. Y la empresa privada no lo puede simplemente apadrinar. Por supuesto que entonces los empresarios tenemos que importar cerebros de fuera. Fíjense que incluso en los Estados Unidos hay una serie de facilidades para aquellas personas que aplican a visas en las cuales se importa materia gris del extranjero. Aquí estamos haciendo todo lo contrario. Aquí cada vez sacamos más leyes para que el país no acepte ningún tipo de profesional de fuera. Y eso lo que está haciendo es que cada vez nuestras universidades mandan al mercado gente menos capacitada que se tiene que refugiar rápidamente en un gobierno que se involucra entonces en tratar de ver cómo hace para que lo que no puede incorporar la empresa privada quede entonces en el gobierno. Y por supuesto que cada vez que vemos cifras abismales de cómo el gobierno ha ido año tras año aumentando su planilla, son cosas que van completamente en contra
de los desarrollos de los países. Por ejemplo, ¿cómo es posible que en el Seguro Social, solamente para mostrar un ejemplo, vamos a mostrar el ejemplo de Costa Rica, justamente donde hay este tipo de disturbios? En Costa Rica, por cada individuo que trabaja en el Seguro Social en el área administrativa, hay 5 personas que están trabajando en el área sanitaria. Es decir, que son médicos, enfermeras, tecnólogos médicos, farmacéuticas, psicólogos, etc. En Panamá, en el Seguro Social, por cada individuo administrativo, tenemos 1.2 personas trabajando en el área sanitaria. Entonces, esta disparidad que tenemos es producto de una sola cosa. Nuestras instituciones, como decía Temi, telégrafos. ¿Cómo es posible que todavía telégrafos tengamos gente trabajando en áreas alejadas por completo de la parte tecnológica? La única manera que nosotros podemos subir nuestro PIB es generando individualmente valor. Y la generación individual de valor significa estar incorporado a lo que se requiere en este siglo XXI. En este siglo XXI estamos hablando de inteligencia artificial. En este siglo XXI estamos hablando de máquinas que aprenden. En este siglo XXI estamos hablando de algoritmos. En este siglo XXI estamos hablando de análisis integral de la data. Y por supuesto que para que todas estas cosas funcionen, tienen que estar incorporados desde muy temprana edad en nuestros pensums. El currículum es importante, pero el principal problema que tenemos en el país es la educación y, por supuesto, que una serie de gremios magisteriales que lo único que buscan es preservar a toda costa el status quo y que aquí no ha habido la suficiente conciencia. Aquí se sabe qué hay que hacer, pero los gobiernos tienen tal pobreza en la parte moral que no se atreven a hacer absolutamente nada con miedo a que los tumben. Esa es la realidad del país y lamentablemente mientras nuestra educación no crea individuos responsables y que no sean dependientes y por otro lado que estén integrados a la tecnología, tenemos un país con estas grandes deficiencias en cuanto a la distribución de riqueza. Muy poquitas personas educadas para poder brindar valores agregados a nivel mundial, teniendo mucho y una gran masa ignorante, completamente ignorante, pero con títulos universitarios muchas veces que no generan absolutamente ningún tipo de valor y lo que hacen simplemente es aumentar el clientelismo político y entonces políticos que sin tener absolutamente ningún tipo de autoridad saben lo que tienen que hacer, pero simplemente no lo hacen. Muchas gracias, don Leopoldo. Aquí tenemos ya la última pregunta. Las deudas que obtuvo el país durante la pandemia, ¿cómo nos afectará en el futuro? Esta pregunta es para don Ernesto Bazán. Sí, bueno, a ver, Panamá tiene un nivel de endeudamiento que está más o menos en el 50% del PIB y eso lo ubica en una zona de endeudamiento medio. Hay otros países latinoamericanos que están en 85, acercándose a 90%, y hay otros países, ¿no? Como por ejemplo Perú, Paraguay, que están entre 20 y 25%, ¿no? De deuda sobre PIB. Entonces, a ver, digamos, estar en un nivel medio da todavía una capacidad de endeudamiento, ¿no? Pero el endeudamiento tiene un tope, o sea, el endeudamiento no es infinito. Entonces, el impacto final va a depender, pienso yo, de 2 cosas. Lo primero es el uso que se le va a dar a la deuda. Si se va a usar a la deuda para aumentar gastos que no tienen impacto social, como por ejemplo la publicidad estatal, como por ejemplo el pago a influencers, como por ejemplo
compra de vehículos para el transporte de la burocracia. Eso no tiene impacto social y entonces nos va a ir mal. ¿Por qué? Porque se va a incrementar los gastos, el déficit fiscal también se va a incrementar, se va a requerir cada vez más deuda. La otra cosa importante, lo que se puede hacer es, hay gastos que sí tienen impacto social. Si se compran medicinas, eso tiene un impacto social. Si se refaccionan escuelas o se les suministra de una buena implementación, eso tiene impacto social. Entonces también hay gastos que tienen impacto social. Lo otro es la inversión que yo mencioné, ¿no? Si en la medida que la deuda se usa para inversión pública, eso tiene muchísimo impacto social porque genera empleo, el empleo genera demanda, la demanda genera oferta y genera impuestos, más recaudación. Entonces, ese es, digamos, un punto importante. ¿Hasta qué punto el Estado se redimensiona en cuanto a su estructura de finanzas públicas para orientar los gastos hacia gastos de inversiones con impacto social, ¿no? Eso es, digamos, un primer punto. Y un segundo punto también es el uso que se le da a el endeudamiento para inversiones públicas, ¿no? Entonces, de ambas cosas y de las respuestas que tenga las políticas de gobierno para poder reconstruir al país y lograr un mejor crecimiento del PIB, se podrá tener, digamos, un mayor nivel de endeudamiento sin que eso implique colaterales importantes que le hagan daño a la imagen y al desarrollo del país. Pero si se usan mal los recursos de deuda, pues lamentablemente eso sí va a tener consecuencias de alta significancia para el país y va a ser una limitante en su desarrollo. Aquí nos llega una última pregunta de parte de David Díaz. ¿Cómo debería ser la planificación estratégica tomando en cuenta el alto nivel de riesgo, alta incertidumbre y crisis socioeconómica inminente? Bueno, eso es para mí también, ¿no? Sí, señor. Ok, entiendo cuando habla de la planificación estratégica, digamos, supongo que es la planificación estratégica de las empresas, ¿no? Entonces, porque pues, hay planificación estratégica para las familias, para las empresas y también para el Estado, ¿no? Pero voy a entender que se trata de las empresas. Las empresas necesitan transformarse. O sea, los negocios necesitan transformarse. Los colegios necesitan transformarse, las universidades necesitan transformarse, los restaurantes necesitan transformarse, el teatro necesita transformarse, o sea, los negocios necesitan transformarse. Una transformación operativa tecnológica, tecnología es un buen aliado y va a ser un elemento clave de empresas que, digamos, sean más adaptables a desarrollos tecnológicos y a implementaciones tecnológicas, van a tener mayores posibilidades de éxito. Y lo segundo es una reestructuración financiera. O sea, las empresas necesitan, que tienen deuda, suponiendo que las empresas tienen deuda, como es el caso de la mayoría de empresas, esa deuda hay que readecuarla a la nueva realidad. Y si la nueva realidad ha bajado los ingresos, hay que bajar la cuota del pago de la deuda bancaria y aumentar los plazos, ¿no? Entonces, y todo eso implica una gestión, eso no se consigue con facilidad o gratuitamente. Entonces, y por supuesto, cada empresa tendrá su propia realidad. Pero el gran reto es una transformación operativa y de negocio, y por otro lado, una reestructuración financiera. Muchas gracias, don Ernesto, y a todos nuestros expositores por la excelente jornada del día de hoy, con información fresca, información que servirá para que todas las empresas, las personas, nos pongamos al día y podamos también establecer nuestras metas y perspectivas futuras. Antes de terminar, queremos compartir con ustedes nuestras reflexiones finales de lo que ha sido este importante evento. Y empezamos por reiterarles que es importante un acuerdo nacional y que es el camino correcto para implementar políticas públicas que generen desarrollo. Para la implementación y éxito de políticas públicas es necesario generar conciencia ciudadana de la importancia de lograr cambios estructurales para avanzar como sociedad. El país debe unirse en base a los grandes objetivos nacionales. El poder de una ciudadanía beligerante es clave para lograr esos objetivos. El reto más grande que afronta el país es la pandemia económica. Así lo reconocen los economistas y los propios consumidores y ciudadanos.
el gobierno nacional, con cada nuevo escándalo de despilfarro administrativo o situación poco transparente, peligrosamente incrementa la posibilidad de una pandemia social, situación en la que perderíamos todos. La apertura económica tendrá como muy posible costo un retroceso en lo sanitario, así lo perciben la mayoría de los panameños, lo que implica un uso más eficiente, razonable y transparente de los recursos del Estado. Se aproxima el fin de la moratoria bancaria y se tendrán que tomar decisiones colectivas e individuales para la sostenibilidad del sistema financiero. Se necesitan proyectos de generación de empleo. Los que se prometieron en julio no han tenido efecto. Hay que analizar bien la viabilidad de nuevos subsidios en momentos que no hay suficientes ingresos. Esto puede crear una burbuja social. El sector construcción ha ganado preponderancia en la economía y se ha convertido en elemento clave para el dinamismo y crecimiento económico de Panamá durante los últimos 15 años. Genera aproximadamente 175.000 puestos de empleo directos y 260.000 indirectos. Individualmente, representa el segundo sector más importante de la economía y de manera conjunta con actividades inmobiliarias, el de mayor participación en el PIB. La afectación a los sectores de construcción e inmobiliario se debe no solo al confinamiento prolongado y generalizado por más de 6 meses que impidió la generación de valor en dichos sectores, sino a la caída en la demanda del producto de la crisis económica en familias y empresas. La caída del PIB en los sectores construcción e inmobiliario representa aproximadamente el 10% del PIB total. Comercio, servicios, industria y otros sectores explicarían aproximadamente un 10.8% adicional, generando una disminución global del 20.8% en el PIB para el año 2020. Estas son nuestras reflexiones finales, agradeciéndole a todos ustedes su participación en esta jornada e invitándolos para nuestro quinto informe que será presentado en el mes de noviembre. Que pasen todos un excelente día.